El título dice: el mal uso del conocimiento y la paternidad. Amén. En Oseas, amén, capítulo 4, versículo 6 nos dice la palabra del Señor que su pueblo, amén, ¿qué le pasa? Pereció, amén, perece por falta de conocimiento, amén. Entonces, el Señor nos enseña que el conocimiento no es del todo malo, amén. Pero ahora vamos a entrar un poco más en profundidad, porque hay algo que el Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, nos dice, nos enseña, amén, que Dios nos prohibió de comer, ¿de qué? Del árbol del qué, amén, del conocimiento, del bien y del mal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor nos prohibiría de eso? Porque ¿saben qué iba a pasar? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Que el conocimiento, amén, el conocimiento fuera de Dios, ahora lo vamos a ir viendo, nos hace independientes, o sea, nos hace creer que no necesitamos a Dios, amén, que no necesitamos de Dios. Eso es la causa por la cual el Señor nos había prohibido comer de ese árbol. Pero ¿qué hicimos nosotros como buenos, obedientes que somos? Amén. Todo lo contrario a lo que Dios nos enseña. Amén. Y eso es lo que pasa. Amén. Cuando nosotros adquirimos un conocimiento fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios nos enseña, amén, nos hacemos independientes, ¿sí? Nos hacemos creer que todo podemos hacerlo sin necesidad de tenerlo a Dios en todas las áreas. Amén. Cuando el conocimiento reemplaza la obediencia, escucha esto, cuando el conocimiento reemplaza a la obediencia, se convierte en soberbia. Amén. Cuando el conocimiento reemplaza la obediencia, o sea, si nosotros sabemos algo y nuestro padre, nuestra madre nos dicen, mira hijo, tenés que ir por este lado, ¿sí? Pero tu conocimiento te dice, no, mi mamá y mi papá están equivocados, es por el otro lado, amén. Ahí como nos hacemos, que nos salta la soberbia, el orgullo, amén. Mira, Romanos, voy a tener varios textos, amén. Romanos 1, 21 y 22 dice, voy a leer en otra versión: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Eso pasa cuando tenemos nuestro propio conocimiento, sin el conocimiento de Dios. Nos hace arrogante, amén, nos hace llegar a lo espiritual, y mira esto, te convierte en un idólatra del intelecto, amén. Te preocupas más por querer aprender, por adquirir más conocimiento, ¿sí?, que por preocuparte de conocer más a Dios, por preocuparte de estar más cerca de la paternidad, amén. Por preocuparte por todo lo que Dios tiene, ¿sí? Eso lo dejas a un lado por querer adquirir más conocimiento. Amén. Mire, 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto
a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, amén, pero el amor edifica, amén. El mal uso del conocimiento produce orgullo, amén, nos sentimos superiores, amén, y saca, como habíamos hablado, la sensibilidad espiritual. El mal uso del conocimiento. Ahora vamos a ir más profundo. Esto es una introducción que estoy haciendo para que veamos, amén, todo lo que puede causar el mal uso del conocimiento, amén. Y saben que todo esto no empezó en Génesis 3, sino que encontramos unos textos en la Biblia donde nos enseña dónde comenzó todo esto. En Ezequiel 28 encontramos a un ser que todos conocemos, amén, a Satanás, y nos describe, ¿sí?, cómo Dios lo crea, amén, qué es lo que Dios hace con él. Dice que lo llena de hermosura, lo llena de sabiduría, de conocimiento. O sea, es el ser más increíble jamás creado, el más hermoso. Todo eso nos enseña en Ezequiel 28 que es lo que Dios hizo, amén, que se tomó todo el trabajo para crear, amén, porque Dios no creó a Satanás, sino que Dios creó a Lucifer, amén. Después él solito se convirtió en Satanás. Pero eso es lo que Ezequiel 28 nos enseña. Pero en Isaías 14, amén, encontramos otra palabra, amén, que ahí es donde nos enseña, ¿sí?, qué es lo que Satanás hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Él, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, ¿sí?, él creyó poder ser superior a Dios. Amén. ¿Y qué dijo él? ¿Saben qué? Me voy a sentar, voy a sacar a Dios allá del trono, me voy a sentar yo y voy a manejar todo. Sencillamente hablando en argentino. Amén. Eso fue el pensamiento que Satanás tuvo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver todo esto, sí? Satanás con el conocimiento. Que él, ¿por qué? Fíjate, ¿por qué incitó a el hombre a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Amén? ¿Por qué no lo hizo con el árbol de la vida, por ejemplo? ¿Amén? ¿Por qué no hizo que comiera del árbol de la vida? ¿Amén? No, sino que Satanás sabía el poder, ¿sí?, que hay en el conocimiento. Y fíjense si lo logró, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, el mal uso del conocimiento, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué tiene que ver esto con la paternidad, amén. Y mira, porque nuestro mal uso del conocimiento, ¿sí?, de lo que nosotros sabemos y aprendimos, ¿sí?, que muchas veces fue equivocado, no nos deja vivir la paternidad como se debe. ¿Y por qué? Porque tenemos, ¿sí?, un poquito de Satanás dentro nuestro, ¿no? El conocimiento que tenemos, ¿sí?, no nos deja, ¿sí?, vivir la paternidad como Dios verdaderamente quiere. Y ahora vamos a ver por qué. Porque, como hablamos recién, ¿por qué fue expulsado Satanás del cielo? ¿Sí? Porque él, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, ¿sí?, quiso ser más que Dios, ¿sí?, quiso hacerle creer a Dios que él estaba equivocado, que él era el que tenía que mandar, que reinar, ¿no? Todo eso fue lo que hizo el enemigo. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros, ¿sí?, para nosotros estar lleno de la paternidad, debemos tener sabiduría de Dios. Amén. Debemos tener sabiduría de Dios, sacar todo el orgullo, ¿sí?, y tener un conocimiento humilde. Amén. ¿Qué es lo que habló papá? Amén.
en la última reunión, el día martes, ¿sí? Sobre la humildad. ¿Amén? Y hoy el Señor nos vuelve a hablar sobre la humildad. ¿Amén? Muchas veces es necesario desaprender todo. ¿Amén? Desaprender todo, aprender de nuevo, ¿sí? Ser humilde y decir, bueno, yo este concepto lo tenía equivocado, ¿sí? Este concepto lo tenía equivocado, así que bueno, papá, mamá, estoy dispuesto a ver, vamos a aprender de nuevo. ¿Amén? Cuando nosotros utilizamos el conocimiento nuestro, amén, sin la voluntad de Dios, amén, sin la sabiduría de Dios, vamos en contra de la paternidad. ¿Por qué? O a mí solo me ha pasado que por ahí papá me dice, vamos, hay que hacer esto porque es así, y yo miro y digo, no, eso no es así, es para el otro lado. Ahí está, mi conocimiento. A ver, mi conocimiento en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios está hablando a través del Padre. Amén. Ahí está el mal uso de nuestro conocimiento. Amén. Que fue lo que le pasó a Satanás. Por eso digo, cuando pasa eso tenemos un poquito de Satanás adentro. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a luchar. Amén. Porque Satanás jugó con el conocimiento en Génesis y logró, amén, logró que el humano aceptara. Entonces eso que lo traemos de allá, hace 6.000 años que venimos con eso. Amén. Entonces tenemos que luchar con eso. ¿Para qué? Para lograr obtener lo que Dios quiere que tengamos. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos un conocimiento con una sabiduría de parte de Él. Amén. Y mucho de ese conocimiento y esa sabiduría va a venir a través de nuestros padres. Amén. Pero para eso debemos tener la que dije recién, la humildad. Y escucha, si no cambiamos el orgullo por la humildad, y esto fue lo que a mí me rompió la cabeza. Porque mientras yo preparaba la palabra, Dios me hizo sentir, ¿sí? Me hizo ver, me reveló algo que a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Que a Satanás, amén, mira, escucha esto, y es lo que pasa, y van a ver que es verdad, que Satanás fue expulsado, por empezar, ¿quién era el padre de Satanás? Amén. Cuando Dios lo crea, ¿sí? Vemos que en la palabra dice que los hijos de Dios se juntaron ¿con qué? Con las mujeres, ¿sí? Con los hijos de los hombres. Entonces los hijos de Dios, ¿quién eran? Todos los ángeles, todo lo que Dios creó a ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál era su padre de Satanás? ¿Amén? ¿Cuál era? Dios. ¿Amén? Entonces, para partir de ahí, para que entendamos, lo que echó a Satanás del cielo fue el manto de la paternidad de Dios. A mí cuando el Señor me mostró eso fue terrible. Pues yo digo, ¿cómo el manto de la paternidad? Claro, si Dios era su padre. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué nos enseñó papá acá a nosotros? ¿Que papá va a correr a la gente o mamá? No. ¿Quién es el que lo saca de la visión? El manto. A ver. Cuando el Señor me mostró eso, yo digo, qué increíble. Amén. Porque ya el manto de paternidad ya estaba, mire, antes de que nosotros fuéramos creados. Amén, Jesús. Amén. Ya habitaba en la eternidad con el Señor. Amén. Y eso fue lo que echó a Satanás, ¿sí? De la gloria de Dios. El mismo manto de la paternidad, al tener ese orgullo, ese conocimiento propio, lo sacó. ¿Por qué la gente que se ha ido del ministerio, por qué se fue? Amén. El manto de paternidad lo sacó, pero ¿por qué? Por su propio orgullo, por su propio conocimiento, por no querer adquirir el conocimiento que Dios le dio a nuestros padres, por no querer aprender lo que nuestro padre nos decía. Entonces el manto que hace, te saca. Amén.
Amén. Te expulsa de la visión, te expulsa del ministerio. Y eso fue lo que le pasó a Satanás. Entonces, por eso nosotros tenemos que luchar contra eso. Amén. Tenemos que luchar contra ese orgullo, amén, contra esa soberbia, contra ese mal uso del conocimiento. Vuelvo a decirte, como dije al principio, el conocimiento no es malo, porque fíjate que Dios nos dice, ¿sí?, que nosotros perecemos por falta de conocimiento. O sea que el conocimiento no es malo, es necesario, sí, pero el buen uso del conocimiento. Amén, Jesús. Amén. Cuando nosotros utilizamos bien el conocimiento, ¿y qué utilizáis en el conocimiento? Escuchemos los consejos de nuestros padres. Amén. Escuchemos la voz de Dios. Aleluya. Entonces, ese conocimiento, ¿sí?, ese conocimiento va a ser bien utilizado. ¿Y saben qué? Ahí es donde vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén, Jesús. Amén. ¿O tú crees que Dios tenía para Satanás el infierno y todo? No, se lo ganó él. Amén. Si él era un querubín protector, yo me imagino que Dios lo habrá creado para que él cubriera, él era el general de todo el ejército. Amén. Ese era el destino que Dios quería para él. Pero su propio orgullo, amén, su propia soberbia, su propio conocimiento sin Dios, lo arrastró a ese destino. Amén. Entonces, si nosotros seguimos, amén, por ese camino del mal uso del conocimiento, ¿cuál va a ser nuestro destino? A ver, ¿cuál va a ser nuestro destino? Fuera. Afuera. Puedo seguir viniendo a la iglesia, sí, pero vas a estar fuera de lo que Dios tiene para ti. Amén, Jesús. Y para mí. Amén. Entonces, que podamos trabajar en esa área, amén. De decir, bueno, cuando papá o mamá me diga algo, esto me choca porque mi conocimiento me dice que es de diferente manera. Pero bueno, puedo hablar con ellos, ¿sí? Puedo hablar con ellos, dar mi opinión, y aún así Dios me va a hacer entender que puedo estar equivocado, amén, y encarar en obedecer. Amén, Jesús. Amén. Cuando nosotros obedecemos, ahí Dios nos bendice. Amén, Jesús. Amén. Ahí Dios nos bendice. Amén. Si papá te dice, bueno, tenés que poner todos los parlantes uno arriba del otro, amén, y vos ves que se van achicando y se van a caer, no importa, vos hacelo. Si Él te dijo, hacelo. Dios va a ver tu obediencia. Amén. Jesús. Entonces, si nosotros aprendemos a obedecer, amén, obteniendo un buen uso del conocimiento, un buen uso de la sabiduría de parte de Dios, ahí vamos a lograr obtener todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén, Jesús. Amén. Entonces, que hermanos, que podamos sacar ese poco de Satanás que tenemos dentro, amén, de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia sabiduría. Aquí, como decía el apóstol Pablo, ¿sí?, que creyendo ser sabios, amén, se hicieron necios. Entonces, que no caigamos en eso, ¿sí? Que no permitamos que el enemigo agarre esa área de nuestras vidas y después Dios nos tenga que sacudir. ¿Amén? Amén. Entonces, que seamos sabios ahora, que podamos, si es necesario, como dije, desaprender cosas y aprender. Amén. Amén. Cuando yo llegué aquí, tuve que desaprender muchas cosas. Amén. Y aprender muchas cosas nuevas. Amén. Que nuestros padres me iban enseñando, ¿sí? Y que obviamente vienen de parte de Dios, porque si no, obviamente no estaría aquí. Amén. No estaría aquí con ustedes si no fuera de parte de Dios. Entonces, los animo nuevamente que podamos adquirir conocimiento, amén, conocimiento, sabiduría de parte de Dios. Amén, Jesús. De parte de Dios. Y poder tener esa visión de decir, bueno, todo lo que Dios me dijo, yo lo quiero lograr, yo lo voy a lograr, pero con el conocimiento de su parte, con la sabiduría de su parte. Amén. Utilizando
a nuestros padres. Amén. Aleluya. ¿Saben qué bendición que es poder utilizarlo a ellos? Amén. Utilizarlo a ellos. Tenemos que aprender a ser sabios en esa área. Amén. Amén. Utilizar a nuestros padres espirituales para poder crecer, para poder lograr todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso Dios los puso. Amén, Amén. Jesús. Por eso Dios los puso. Para que podamos ser humildes, podamos obtener todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y no ser como Satanás, ¿sí? Perder todo por el mal uso de su conocimiento y de su sabiduría. Amén. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Quiero que le des un aplauso al Señor si Él te ha hablado esta noche. Amén. Está llena de su gloria, la revelación.